Les voy a empezar a grabar, ¿no? Recuerden que todas estas clases son grabadas para tener su respaldo para ustedes y posteriormente se les pasará el enlace como ya lo estamos haciendo, ¿sí? Vamos a iniciar. Les voy a pedir, como todas las mañanas, que me ayuden encendiendo sus cámaras para poderlos ver. Muchas gracias. Buenos días con todos. Vamos a iniciar hoy. Recuerden que tenemos pendientes además la exposición de las dificultades que tuvieron ustedes inicialmente en embriología, de lo que me comentaron, ¿no es cierto? Entonces les voy a pedir a sus compañeros correspondientes, le toca a Diego, a Samia y a Sol, su exposición en cuanto a cada una de las actividades, temas que fueron dificultad para ustedes en el año anterior. ¿Tienen ustedes alguna pregunta con respecto a esto o damos inicio? Después, posteriormente, tomaré la asistencia debido a que todavía veo que me faltan algunos estudiantes por conectarse. Sí, para evitar inicialmente tener problemas en la conexión, lo vamos a hacer posteriormente, ¿ya? Doc, buenos días. Buenos días, Andrés. Quisiera pedirle de favor que si puedo dar mi exposición ya porque a las 7:30 tengo que prestarle mi computadora a mi hermana para que entre una prueba y me voy a cambiar a teléfono. Ok, Andrés, ¿y usted qué tema tiene de exposición hoy? El mío era de la embriogénesis del sistema nervioso central, las malformaciones. Entonces, vamos a iniciar con usted y después con los otros temas. No hay problema. Ya, dice muchas gracias. Ya le permití compartir la pantalla. Disculpe, ¿puedo apagar la cámara? Está lento mi internet. Bueno, Ya, muchas gracias, Doc. ¿Se puede visualizar, Doc? sí estamos viendo todos. Ah, ya. Listo. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi tema para la exposición es la embriogénesis del sistema nervioso central, específicamente las malformaciones. Antes de empezar a hablar de las malformaciones, quisiera dar un pequeño concepto de la embriogénesis del sistema nervioso central. Bueno, para la embriogénesis del sistema nervioso central es necesario e importante el proceso de la neurulación, que va a ser un proceso importante para la formación del sistema nervioso central, ya que mediante este va a ser eh, ya que mediante este proceso va a ser por el cual se va a formar el tubo neural, el mismo que posteriormente se diferenciará y dará origen al sistema nervioso central, el cual comprende al cerebro y a la médula espinal. Las malformaciones congénitas del sistema nervioso central se relacionan con alteraciones en la formación del tubo neural, en las que se incluyen la mayoría de entidades de tratamiento neuroquirúrgico, disrafismo y craniosinostosis, alteraciones de la proliferación neuronal, microcefalias y megaloencefalias, anomalías de la migración neuronal, lisencefalía, paquigiria, esquizoencefalía, agenesia, entre otras. Estas son algunas de las malformaciones que se pueden presentar en el sistema nervioso central. En la que yo he hecho énfasis es en la lisencefalía. Las lisencefalías son un grupo de malformaciones cerebrales causadas por un trastorno de la migración neuronal desde la zona ventricular hasta la zona cerebral, lo que provoca retraso mental profundo y epilepsias. Esta migración se realiza en olas sucesivas desde la 7ª a la 20ª semana de gestación
y su objetivo es lograr una estructura laminar de seis capas esencialmente para la función cognitiva propia del ser humano. En la licencefalía se interrumpe la normal migración neuronal formando una corteza anormalmente gruesa de 4 capas mal organizadas, lo que se manifiesta por un espectro que va desde la ausencia de las circunvoluciones más gruesas hasta la formación de una doble corteza. La mejor forma que encontré para exponer una malformación es mediante un caso clínico. En el caso clínico tenemos que una paciente secundigesta de 30 años debido a que cuando estaba en gestación ella estuvo expuesta a radiación, citomegalovirus y consumió cigarrillos, aunque aclarando que no sabía que estaba embarazada. Debido a esto acudió al centro de salud para que se le realice una revisión y control. Además añadió que en su primer embarazo su hijo presentó paladar hendido. Durante el primer trimestre del embarazo el cribado dio normal con un bajo riesgo de paladar hendido. Posteriormente, en el segundo trimestre, se le realiza una ecografía a la paciente en la cual se sospecha que el feto presenta licencefalía ya que se halló la ausencia total de cisuras y circunvoluciones, además de que se pudo observar que la cisura de Silvio presentaba una malformación anómala para la edad gestacional, el tercer ventrículo ligeramente agrandado y ventriculomegalía bilateral moderada, y presentó un diámetro transverso abdominal de 14.4 milímetros, mientras que las demás estructuras intracraneales se observaban normales. Pese al diagnóstico, el feto no presenta malformaciones en las manos ni en los pies. En el cuadro superior podemos observar la ausencia completa de las cisuras de la convexidad, discreta dilatación del tercer ventrículo y el diagrama pequeño que se está un poco tapando muestra el aspecto normal de las cisuras de la convexidad visible en el tercer trimestre, mientras que en la imagen de abajo eh, la ventriculomegalía moderada, morfología anómala de la cisura de Silvio. El diagrama pequeño en la parte inferior derecha muestra el diagrama pequeño, la morfología de la fisura de Silvio a partir de la semana 24 de la gestación. Quisiera realizar algunas preguntas. A ver, Andrés, gracias. Lo que entiendo, esa es toda su exposición. Sí, doc. Ya, ¿y los otros tipos de malformaciones? ¿Qué pasa? Así es que más me centré en la licencefalía. Ya, de lo que usted nos habla, la licencefalia es un elemento, un cuadro clínico en el que no existe, como bien dijo usted, las circunvoluciones, ¿no es cierto? La parte de la corteza cerebral se torna lisa. Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿el pronóstico en estos niños cómo es o qué es lo que pasa en estos niños? ¿Mueren o qué es lo que pasa? ¿Nacen? ¿No pasa nada? ¿Pueden estar como una persona normal? ¿O qué es lo que llega a pasar posteriormente a ello? No sé si investigó en cuanto a eso. Es decir, para la licencefalía la tasa de mortalidad es mayor que 50% en 10 años y pocos niños viven más de 20 años. Ya. Entonces depende de los grados, ¿no es cierto? Depende Sí. de qué tipo de licencefalia tienen ustedes. Otro tipo, otra malformación que se dan del sistema nervioso central son varias. No sé si las revisó usted en su libro de apoyo que tenemos para embriología. ¿Qué otros tipos de malformaciones hay? Eh, sí, había bastantes malformaciones relacionadas con la formación del sistema nervioso, sistema nervioso central, es decir, con la formación del tubo neural, en ¿Ya? las que podemos encontrar microcefalias,
megalencefalias, anomalías, lisencefalías, paquigiria, esquisencefalía, agenesia del cuerpo calloso, heterotopías, displasias corticales, eh, disgrafias medulares, entre otras. Ya, yo entiendo que son varias las malformaciones que hay a nivel del sistema nervioso central, pero hay algunas que sí son importantes nombrarlas, como la anencefalia, como la lisencefalia, bueno, la que usted acaba de colocarla, otras malformaciones a nivel del sistema nervioso periférico, que hubiese sido bueno que nos hables acerca de la siringomiela, malformaciones a nivel la- de la malformación del cierre del tubo neural, ¿sí? Que eso necesitamos sus compañeros y por parte de la materia también ir revisando qué es cada una de estas malformaciones. Entonces, yo creería que su tema está incompleto. Por tal motivo, le voy a pedir que por favor revise para que no se perjudique usted en su nota, porque hay que hablar de las microcefalias. No quiero que hable eh, un tema extenso, pero centrarnos únicamente en un tema, siendo este tema bastante amplio, creo que nos faltó bastante en esa parte, Andrés. Sí, entonces le voy a pedir que por favor, si usted desea volver a exponer o quiere quedarse como está en este momento la exposición. Ah, sí, desearía volver a exponer. Ya, listo. Entonces, el día miércoles, el día de mañana que tenemos nuevamente, usted va a ser igualmente la primera persona para volver a hacer la exposición. Le pido que sería bueno, yo sé que es difícil, la parte de embriología, en cuanto a entender desde dónde se forman, cómo migran las células para formar el sistema nervioso, que eso ya lo vimos la primera clase, ¿sí? Le voy a pedir que revise la parte normal para posteriormente usted se le va a hacer más fácil la parte de las malformaciones. Entonces, en tal virtud que usted va a dominar el tema de sistema nervioso central, lo va a estudiar y ya va a tener una mejor noción de esto. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir eso, que por favor vuelva a revisar. Tenemos un texto base, tenemos bibliografía también en lo que se les muestra del sílabo para que por favor lo vuelva a revisar, ¿sí? Ya, no. Doctor, me voy a cambiar de dispositivo. Ok, listo, Andrés. Ya. A ver, ahora sí vamos a empezar. Les voy a tomar la asistencia, por favor. Bueno, ya sabemos que está Andrés. Marlon Alvarado. Es el que acaba de exponer. Alvarado Naomi. Presente, doctora, buenos días. Jorge Armas. Presente, buenos días. Erika Bautista. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Abigail Bautista. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Diego Carrera. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Lisel Chunata. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Jocelyn Dávila. Buenos días, doctora, presente. Buen día. Jimmy Spin. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Micaela Espinosa. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Michelle Freire. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Mireya Frías. Buenos días, doc, presente. Jennifer Guamán. Buenos días, doc, presente. Buenos días. Stephanie López. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Samia Masaquiza. Buenos días, doc, presente. Buenos días. John Miranda. Buen día, presente, doctora. Naidelin Pérez. Presente, buenos días.
Sol Porras, Buenos días, doc presente. Andrea Ramírez, Presente, buenos días. Karen Romero, Buenos días, doc presente. buenos días. Karen Santamaría, Buenos días, doc presente. Nicole Sevilla, Buenos días, doc presente. buenos días. Cintia Solís, Buenos días, doc presente. buenos días. Eric Tite, Buenos días, doc presente. buenos días. Jocelyn Tonato, Buenos días, doc presente. buen día. Erika Valencia, Buenos días, doc. buenos días. Catherine Valverde, Buenos días, doctora presente. buenos días. Y Angie Zurita. Es Nicole. Buenos días, doctora presente. Aquí estoy. Ok, Nicole. Gracias. Listo. Entonces, les voy a pedir ahora sí a sus compañeros, vamos a iniciar con Diego, por favor, con la teratogénesis. Ya comparto. Listo. Buenos días con todos. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy les voy a hablar, bueno, les vamos a hablar mi compañero Jorge Armas y mi persona sobre el tema de la teratología, un tema que ya habíamos tratado el semestre anterior, pero quedaron algunas dudas. La siguiente, por favor. Ya, primero vamos a introducirnos al tema. Vamos a hablar sobre la teratología. La teratología, etimológicamente, si nosotros separamos lo que son las palabras, terato hace referencia a algún monstruo, a alguna normalidad, y logía es a su estudio. Entonces, cuando hablamos de la teratología, hablamos de una rama médica que une a dos campos, tanto lo que es la patología, la embriología y lo que es la anatomía, para analizar lo que son malformaciones congénitas, es decir, malformaciones que se dan durante el embarazo. Ya, y aquí tenemos que contempla esta rama de la medicina, esta rama de la embriología contempla varios factores, pueden ser factores ambientales, genéticos o ambos. Hace referencia a todas las malformaciones o anomalías presentes durante el desarrollo embrionario y fetal del producto del embarazo, ¿no? Ya. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora sobre los fundamentos de la teratología. Como les dije al principio, esta rama de la embriología reúne tanto lo que es la patología, la embriología y lo que es la anatomía. ¿Por qué esto? Porque a partir de la embriología nosotros tenemos que estudiar lo que es el desarrollo del feto, o sea, primero del embrión y luego del feto, ¿no? De lo que es anatomía para poder comparar tanto estructuras, cómo se va a desarrollar normalmente una estructura. Por ejemplo, sabemos que, lo que es el tubo neural se da a partir de, el sistema nervioso central se da a partir del tubo neural y se da de la siguiente manera, tal paso, tal paso, tal paso. Pero ¿qué sucediera si sufre alguna anormalidad? Tenemos que utilizar la anatomía como punto de referencia para poder comparar un proceso anómalo. Y tenemos lo que es la patología porque hablamos de enfermedades. Ya, los fundamentos de la teratología son 4. Periodos críticos de desarrollo, porque hablamos de que, bueno, ya les voy a exponer una tabla donde está más concreto esto, pero los periodos más críticos durante el embarazo son las primeras semanas, porque si se da alguna anomalía, el fruto de dicho embarazo, se convierte en un óbito fetal, es decir, va a morir, ¿no? Va a dejar de existir. Hay periodos, ciertas etapas o ciertas semanas durante todo el desarrollo del embarazo que son puntos claves para la formación tanto de, digamos, de estructuras primarias o de estructuras que van a dar origen a todo un sistema, ¿no? También hablamos de que la dosis del medicamento producto químico. Yo al inicio les decía que esta rama médica hace referencia a que está basada a lo que son factores genéticos o ambientales o ambos. A lo que me refería es que durante el embarazo la madre es muy susceptible a poder, digamos, en el caso de algún golpe o alguna infección, algún virus, algún fármaco que ella consuma, puede afectar lo que es directamente a lo que es el embrión, ya que ellos están teniendo una relación cercana, tanto por lo que es la circulación sanguínea, ¿no? Porque le transmite todo lo que come, todo lo que ingiere,
Entonces, es importante que la dosis del medicamento producto químico al que la madre se haya visto expuesta no debe ser, digamos, existe lo que son índices, ¿no? Entonces, en tal medicamento no debió consumir tanto para que le pueda afectar. Eso es la idea de esto, ¿no? De la dosis del medicamento producto químico, que no supere la dosis o el grado de lo que pudo haber consumido y lo que puede dañar o no dañar a dicho feto. También hablamos de que otro fundamento de la teratología es el genotipo o la constitución genética del embrión. Ya. Hablamos de que hay ciertas enfermedades que traen lo que son los fetos, o sea, los niños, o bueno, los bebés, no son producto de algún factor externo, sino a veces son factores genéticos, es decir, que ya vienen con ellos. Puede ser de papá, puede ser de mamá, durante lo que es el desarrollo, bueno, lo que es toda la fecundación, puede ser también hereditario de lo que son los abuelos, ¿no? Todo a partir del ADN y de lo que es el genotipo. Puede que ya alguna enfermedad ya sea hereditaria de la madre, o puede que sea del padre. Esto también se puede dar, ¿no? Y también el tiempo de exposición, porque es también importante recalcar que no va a ser lo mismo que yo haya consumido en un solo día, digamos, tal medicación o me haya expuesto a tal radiación, y si lo hago constantemente, ¿no? O si me consume ese producto constantemente, el tiempo que uno se ve expuesto a algún factor de riesgo influye bastante en lo que es el sí o el no, o el no formación de algún tipo de anomalía, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, quise ponerles un poco de datos curiosos o historia de lo que era toda esta rama de la teratología, ¿no? Antes se creía que el embrión estaba sumamente protegido ante agentes ambientales. ¿Y esto a qué? Gracias a las membranas extraembrionarias, como eran lo que son la capa, bueno, la de los amnios y el corion. Y también, además de la pared uterina, se pensaba que el feto ya estaba protegido de cualquier agente que sea externo a él. También sabemos que esta rama de esta teratología se fundamenta en bases de saberes babilónicos, porque en esta cultura se encontró lo que es una piedra transcripta en lo que hablaba más de 62 casos teratológicos, en donde se daba una razón, un carácter un carácter primario, alguna causa que ellos veían en los niños de su ciudad, digamos, si veían lo que es algún labio leporino, bueno, no le llamaban así, pero ellos ya intentaban identificar lo que es un origen a dicha malformación, desde que ya está en lo que es el embarazo, durante su etapa de feto, ¿no? También se reconoce que alrededor del año de 1941 el virus de la rubiola fue de bastante, digamos, impacto para toda esta rama, ya que se descubrió, perdón, que este traía serios problemas tanto como visuales como las cataratas, problemas cardíacos y sordera si la madre padecía esta infección durante lo que es el desarrollo embrionario, especialmente, obviamente, en lo que son estructuras como son los ojos, el corazón y los oídos, ¿no? En ciertas semanas críticas de su desarrollo se daba este impacto del virus, ¿no? También tenemos lo que es la talidomida. La talidomida se comprobó en los años 50 que era, bueno, este es un fármaco que se lo utiliza tanto para lo que son las náuseas y también para lo que es los ataques convulsivos. Entonces, este fármaco, al ser consumido durante el desarrollo, embrionario fetal, puede producir lo que son bridas, que son ciertas desprendiciones de lo que es la capa que cubre al bebé, que puede producir que se corte la circulación sanguínea tanto de los brazos o de las extremidades, provocando ciertas malformaciones estructurales en lo que son los niños, como pueden ver en la foto, ¿no? Que no tienen lo que son sus brazos completos, en ciertas ocasiones tampoco tienen sus miembros inferiores completos. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de las causas de las malformaciones. Tenemos que las malformaciones, como yo les había dicho, se dan a partir de factores genéticos, factores ambientales o la herencia multifactorial. La herencia multifactorial es otra forma de decir ambos, es decir, factores genéticos y ambientales en una sola. Hablamos que los factores genéticos nos referimos tanto, como yo les decía, a factores de lo que es el ADN y el genotipo tanto de los padres como del feto, ¿no? Hablamos de alteraciones como el síndrome de Edwards, que es el síndrome de Edwards o trisomía 18, cuando existe un cromosoma de más, o también lo que es el síndrome de Down o el de Patau. Ya, factores ambientales. A ver, vamos a hacer referencia con el gráfico.
Tenemos que la herencia, ya, a ver, en el gráfico podemos determinar. En el color amarillo tenemos lo que es la etiología desconocida. Etiología es decir, la búsqueda de tal enfermedad, no del origen de tal enfermedad. En esa tenemos que casi la mayoría de enfermedades que se producen durante el embarazo son desconocidas. Luego tenemos en un de un 20 a 25% herencia multifactorial, es decir, la conjunción tanto de eventos, lo que es genéticos con ambientales. Y tenemos en lo que es color celeste alteraciones cromosómicas, que esto entraría dentro de lo que son factores genéticos. Y en rosado del 7 al 8% también tenemos lo que son agentes mutantes, es decir, igual a factores genéticos. Y en un 7 a 10% tenemos agentes ambientales, como les decía. Agentes ambientales en este caso integraría lo que es, por ejemplo, si una madre se ve expuesta a lo que es radiación durante el embarazo, puede afectar a ciertas estructuras del cuerpo del feto. Les voy a hablar sobre algunos términos que es importante conocer en toda esta rama, porque siempre nos vamos a encontrar que algunos les dicen malformación a tal cosa, o les dicen deformación a tal cosa, o les dicen síndrome, y estos tienen algunas diferencias, ¿no? Vamos a hablar de la malformación. La malformación es un defecto congénito en un órgano, parte o región corporal intrínseca en el proceso de desarrollo. Es decir, que la anomalía se presenta desde el comienzo o desde el primordio de dichas estructuras, desde el comienzo de del desarrollo de dichas estructuras. Como por ejemplo, las malformaciones, algunas alteraciones cromosómicas en los gametos, es decir, en los gametos, o sea, ya están desde el origen del feto, ya viene esta malformación, desde el primordio de las estructuras, ¿no? Luego tenemos lo que es la disrupción. La disrupción se diferencia, bueno, es un defecto morfológico también, es decir, en la forma y en la funcionalidad de algún órgano, parte o región corporal, pero es más extensa. Es debido a una interferencia extrínseca, es decir, se da un cambio en algún momento de todo el proceso. Por ejemplo, yo ya llevo lo que son 2 semanas de la formación de estructuras del primordio, de la suficación primaria, que es para los miembros. Pero en algún momento, no en el inicio, pero en algún momento de ese desarrollo existe lo que se ve expuesta a algún agente patógeno, perdón, algún agente viral o algún agente infeccioso, y ocurre una disrupción, es decir, se corta ese proceso y se da una anomalía. Luego tenemos lo que es la deformación. La deformación es, en este caso, una forma, configuración o posición anómala de una parte del cuerpo debido a una fuerza mecánica. Por ejemplo, la compresión intrauterina secundaria a los oligohidramnios, que se refiere a una cantidad insuficiente de líquido amniótico que puede causar el pie equinovaro, como lo pueden ver en la primera gráfico, ¿no? Hablamos ahora de lo que es una configuración, formación y posición anómala. Hablamos más a lo que refiere a lo que es estructura y no tanto a funcionalidad. Vamos a hablar de lo que es una displasia. Una displasia es una organización celular anómala. Por ejemplo, es un proceso originado de la dihistogénesis, es decir, una formación anómala de tejidos. Primero se da la formación anómala de células, luego la de tejidos, y se puede ocasionar lo que es una displasia ectodérmica hipohidrótica. Es un ejemplo. Es decir, la escasez de lo que es vello corporal y vello del cuero cabelludo, y también la ausencia de los dientes, como pueden ver en la imagen número 2 de su parte derecha. Es una displasia, ¿no? A partir de todo de lo que es la célula, de alguna organización celular anómala. Y ahora tenemos lo que es el síndrome. El síndrome, en cambio, es un patrón de defectos múltiples entre sí relacionados desde un punto de vista patogénico, como el síndrome de Patau, síndrome de Turner, el síndrome de Down. Hablamos de varios defectos que se relacionan entre sí, pero con un origen en común. O sea, a partir de tal esto se originó una serie de patrones de defectos, ¿no? Ya. Siguiente. Ahora les voy a mostrar este gráfico. Como les decía, es importante conocer en el estudio de las enfermedades o malformaciones, saber los puntos críticos durante el embarazo, porque si nosotros identificamos un punto crítico, nosotros podemos, si no es de cierta forma evitarlo, darle una opción a la madre, ¿no? Para que se pueda, si desea, bueno, lo que es interrumpir el embarazo o seguir otro proceso que se pueda revertir en el caso de poderlo hacer. Les pongo un ejemplo. En ciertas ocasiones se da lo que son las bridias amnióticas, que son, bueno, lo que son soltaduras del
de la cavidad amniótica que en ciertas maneras, sí, por decirlo así, amaran lo que son los brazos, la estructura de los miembros superiores o inferiores del feto, ocasionando lo que es, como ya le amarra tanto, que deja de pasar lo que es la circulación sanguínea, este va a perder dicho miembro. Entonces, una forma sería detectarla a tiempo, ¿no? Y hay una variedad de lo que es tratamiento, podría ser lo que es la cirugía fetal, que es lo que nos mencionaba la doctora en el anterior semestre. Existen ya varias formas de poder reparar estas anomalías, de las que se puedan, ¿no? Hablamos de que si estamos en el proceso, en el 1 y en el 2, un periodo de división del cigoto de lo que es la implantación y embrión bilaminar, estamos hablando de que si se da lo que es alguna exposición, algún teratógeno es en sí el factor que nos va a afectar en el embarazo, este futuro embrión no va a soportarlo, no es susceptible a la teratogénesis, por lo que lo va a llevar a un óbito fetal, un aborto espontáneo, es decir, la muerte del embrión. Pero ahora, si ya llegamos a lo que es el periodo embrionario, a partir de la tercera semana, ya hablamos de lo que es ya estamos hablando tanto de lo que es la formación del disco, estamos hablando de que ya está tomando una forma mucho más humana, tenemos que, aquí tenemos los puntos críticos. Por ejemplo, hablemos del tema que estamos viendo el día de hoy, los defectos del tubo neural. Estamos hablando que en esta parte, justamente donde está señalando, estamos hablando de un periodo de sensibilidad elevada, es decir, que es muy crítico que si se exponen algún teratógeno en esas semanas, puede afectar a lo que es la espina bífida, perdón, al tubo neural, originando, por ejemplo, una espina bífida. Y lo que está de verde son periodos de sensibilidad baja, es decir, que aunque exista una exposición, es muy difícil que suceda alguna malformación. Y si pueden ver, están puntos azules en lo que es la estructura de cada semana, hablando de que en qué parte hace referencia a que puede suceder algún cambio. También tenemos lo que es una sensibilidad en la tercera barra de una amelia, que es igual referente a lo que es estructuras de miembros superiores e inferiores, cuando falta alguna de estas, ¿no? Debido a alguna malformación. También tenemos labio leporino, orejas malformadas, cataratas. Entonces, todas estas enfermedades, todo lo que ven ustedes de rosado son periodos críticos en donde el feto se puede ver afectado debido a alguna malformación en dichas estructuras. Ya. También podemos diferenciar en anomalías congénitas importantes, como son ya desde la tercera semana hasta la octava. Ahí podemos ver todo un grupo de anomalías congénitas importantes, porque son las que afectan a los primordios o estructuras primarias del desarrollo, y también a defectos funcionales, como son, ya tenemos a lo de los dientes, los ojos, el sistema nervioso. Ya. A continuación, ahora sí, mi compañero les va a exponer lo que es esta tabla de muestra. Gracias. Buenos días, les habla Jorge Armas. A continuación voy a exponer acerca de los tipos de agentes teratogénicos y después de ello daré una explicación de ciertas enfermedades. Empezaré con el ácido valproico, que hace referencia a fármacos y sustancias. Este puede ocasionar anomalías craneoencefálicas, es decir, a nivel encefálico, alteraciones cognitivas, DTN significa defectos del tubo neural. Hidrocefalia, por su parte, hace referencia a la acumulación de líquido en el encéfalo, efectos cardíacos o esqueléticos. En cuanto a productos químicos, tenemos el metilmercurio, que ocasiona atrofia cerebral, espasticidad, deficiencia mental o convulsiones. También tenemos el citomegalovirus, que pertenece al grupo de infecciones. Este ocasiona microcefalia. La microcefalia quiere decir la disminución del tamaño normal en el cerebro del bebé. La corioretinitis, que es una inflamación en la retina, y esto puede ocasionar incluso ceguera. La sordera y la parálisis cerebral. En relación a radiación, tenemos niveles elevados de radiación ionizante. Este produce microcefalia, deficiencia mental y cataratas. Siguiente, por favor. También hemos añadido un caso clínico. A continuación, le daré lectura al mismo. Paciente de sexo femenino de 25 años de edad, primigesta.
Se encuentra en la semana de gestación número 25, es decir, en el tercer trimestre. La mujer manifiesta que no presenta ninguna adicción a sustancias estupefacientes o medicamentos, pero tiene un contacto directo con felinos, en este caso con un gato. Al momento de acudir a los controles y revisión médica, mediante una ecografía, el médico diagnostica una hidrocefalia fetal. En este caso, para hacer referencia al tema que estamos tratando, podemos dar el tipo de malformación, que en este caso sería una disrupción debido a un agente externo, así como también el periodo crítico, que fue el segundo trimestre, en donde generalmente el tubo neural está aún no está desarrollado completamente. Y en cuanto al tipo de teratógeno, fue una infección, en este caso el Toxoplasma gondii. En esta parte tenemos una ecografía en donde podemos notar un aumento en la porción encefálica. En cuanto a la prevención para esta enfermedad, consiste en no consumir alimentos mal cocidos, así como también evitar el contacto con heces fecales de mascotas como perros y gatos. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, mal coordinación, rigidez muscular y además de eso, un déficit cognitivo. Y el tratamiento consiste en una opción quirúrgica que se trata de colocar un conducto en el ventrículo para expulsar todo el líquido cerebral. Siguiente, por favor. Y nuestras conclusiones son: un teratógeno es un agente capaz de producir un defecto congénito que, si es expuesto a la madre gestante, podría generar anomalías durante la gestación del feto. La clasificación de las malformaciones congénitas se clasifica en 3 grandes grupos: factores ambientales, genéticos y herencia multifactorial, que, como mencionó mi compañero, este último agrupa a los 2 primeros. Los fundamentos teratológicos son periodos críticos del desarrollo, dosis del teratógeno, constitución genética y tiempo de exposición. Muchas gracias. Listo, gracias. ¿Tienen alguna pregunta hacia sus compañeros? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Está bien, yo empezaré a hacerles las preguntas. Tenemos en el caso de una malformación, ¿qué tipos de malformaciones conocemos, Abigail? Las malformaciones producidas por teratógenos, como mencionó Diego, o también por genética. ¿Ya? ¿Y qué se diferencia una malformación cromosómica de una malformación ya en otra semana de embarazo? De la cromosómica, aquí podría haber, una malformación cromosómica. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿En qué se diferencia una malformación cromosómica en relación a una malformación que se va dando en el transcurso del embarazo? Es decir, unas 4, 5, 6 semanas. Las cromosómicas se darían porque ya, la una se da desde el inicio de la gestación y las otras se van desarrollando conforme ya se va formando, digamos, la organogénesis. Esto principalmente desde la 4ª a 8ª semana, que es la semana de mayor riesgo. Ya, listo. ¿Tienen alguna otra pregunta hacia sus compañeros? Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Está bien, muchas gracias. Les felicito a sus compañeros. Es una exposición bastante ya más completa en relación a la que nos expuso su compañero al inicio. Necesitamos que sean en esa forma, ¿sí?
nosotros como expositores podamos entender y posteriormente transmitir eso a nuestros compañeros. Continuamos con el desarrollo por parte de Samia. ¿Puedo compartir pantalla? Sí. Gracias. ¿Se puede observar? Sí. Ya. Entonces, muy buen día, doctora, compañeros y compañeras, perdón. El día de hoy vamos a presentarles las generalidades del sistema osteoarticular. Principalmente hemos dividido nuestra exposición en 3 segmentos. En cuanto a cómo se van desarrollando los huesos en la cabeza, en la región torácica y finalmente en las extremidades y de la misma manera con los músculos. A continuación, mi compañera. Bueno, vamos a iniciar hablando de la gastrulación, que es la migración de las células epiblásticas a lo largo de la línea primitiva. Esto dará lugar a las 3 hojas germinativas, las cuales son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Vamos a realizar mayor énfasis en el mesodermo, ya que a partir de esta hoja se va a producir el desarrollo osteomioarticular. Este se divide en paraxial, intermedio y lateral. Primero, el sistema esquelético va a estar formado por el mesodermo paraxil, la lámina somática del mesodermo lateral y las crestas neurales. A medida que se va formando la notocorda y el tubo neural, el mesodermo intraembrionario va a aumentar el grosor de estas estructuras, formando 2 columnas longitudinales que al finalizar la 3ª semana son denominadas como somitas. Estas a su vez se dividen en 2 porciones, una porción ventromedial, que es el esclerotoma, el cual va a originar las estructuras óseas, y otra porción que es la porción dorsolateral del dermamiotoma, que va a originar las estructuras musculares en dependencia de cada segmento correspondiente. Vamos a iniciar con la región cefálica. Los huesos del cráneo se encuentran formados por mesénquima, el cual se encuentra rodeando al cerebro en desarrollo. A su vez, el cráneo se encuentra formado por 2 porciones, el viscerocráneo y el neurocráneo. El neurocráneo se encuentra formado por la calvaria o la bóveda, el cual tiene una osificación membranosa, es decir, que el hueso se forma a partir de un modelo óseo mesenquimatoso, y la base del cráneo, que tiene una osificación cartilaginosa, en donde el hueso se formará primero a partir del modelo óseo mesenquimatoso y posteriormente se calcifica un modelo cartilaginoso. Tenemos la porción del viscerocráneo, que es la formación de los huesos de la cara, los cuales se forman a partir de células de la cresta neural que migran hacia los arcos faríngeos. A partir del primer arco faríngeo se forma el proceso mandibular y el proceso maxilar, y del segundo arco faríngeo el hueso hioides y los huesecillos del oído, excepto el estribo, ya que este se deriva del tercer arco faríngeo. El desarrollo muscular de esta región se dará a partir de la transformación del epitelio mesenquimatoso, en donde las células precursoras miogénicas se desarrollan a partir del mesodermo somático de la parte ventral del dermamiotoma de las somitas. Estas células mesenquimatosas inician su proceso miogénico cuando se alargan y se diferencian en mioblastos. Por otro lado, los mioblastos, que se derivan a partir de los arcos faríngeos, del mesodermo paraxil no segmentado y de la placa precordal, formarán los músculos de la masticación y los músculos de la expresión facial. Ahora bien, si hablamos del desarrollo óseo en la región torácica, vamos a referirnos principalmente a lo que sería la columna vertebral y las vértebras. Entonces, estas se van a desarrollar principalmente, como ya vimos, a partir de nuestro mesodermo paraxial y del mesodermo lateral. Nuestro mesodermo paraxial va a dar lugar a las somitas y estas tienen un desarrollo ventromedial, desarrollando así el tronco. Comienzan su desarrollo a través del centro.
como se observa en la imagen. Después vamos a decir que alrededor de la notocorda se van a encontrar células mesenquimales. Y estas células mesenquimales van a estar formando principalmente lo que va a ser el arco de la vértebra o el agujero vertebral. ¿Qué más podemos decir en esta parte? Ya, las costillas se van a formar de prolongaciones de nuestras vértebras. Y el esternón se desarrolla a partir de dos varillas esternales que se van desarrollando hacia la pared ventral. Algo más que podemos agregar en este aspecto es que las costillas presentan una osificación membranosa en el periodo embrionario y luego vamos a una osificación, como quien dice, verdadera ya en el periodo fetal. ¿Puedes cambiarle? Ya. En cuanto al desarrollo muscular, decimos que el epitelio mesenquimatoso va a desarrollar las células miogénicas y estas van a desarrollar los músculos. Ahora bien, los miotomas torácicos van a desarrollar los músculos flexores laterales y ventrales. Y los miotomas lumbares van a desarrollar, por ejemplo, el músculo cuadrado lumbar. Se dice que principalmente el desarrollo muscular es un proceso segmentario, porque se va dando por regiones. A continuación, mi compañera. Continuando, vamos a explicar acerca del desarrollo óseo de las extremidades tanto superiores como inferiores. Estas aparecen al término de la cuarta semana como invaginaciones en la pared ventromedial del cuerpo. El núcleo central se va a encontrar formado a partir del mesénquima, el cual se deriva a partir de la hoja somática del mesodermo lateral. A su vez, el desarrollo va a iniciar a partir del repliegue ectodérmico apical, el cual es el engrosamiento al margen anteroposterior del esbozo de las extremidades. Posteriormente tenemos una zona de progreso en donde el mesénquima subyacente, a través de diferencia mitótica, permitirá que las extremidades crezcan. Después tenemos una zona de actividad de polarización, que es la zona de unión entre las extremidades y la pared del cuerpo. Es aquí donde se va a expresar el gen SHH, el cual va a influir en la orientación de la formación de los dedos. Ya al término de la sexta semana, los esbozos de las extremidades se aplanan y va a formar lo que es la placa de las manos y los pies, dando lugar a la constricción de muñeca y tobillo. La de codo y rodilla se forma de manera tardía. Ya en la octava semana se puede distinguir los dedos de las manos y algo que difiere las extremidades superiores de las inferiores es que estas se forman 2 días antes, pero el desarrollo es el mismo. El desarrollo muscular de las extremidades superiores e inferiores se va a derivar a partir de los mioblastos que se encuentran rodeando al hueso en desarrollo. Van a formar masas de tejido en la porción dorsal, que es la porción extensora, y la porción ventral, que es la porción flexora. Estas células miogénicas se desarrollan a partir de las somitas de la parte ventral del dermamiotoma y son de carácter epitelial. De igual manera, estas se van a transformar de epitelio mesenquimatoso y finalmente migran hacia los primordios de los miembros tanto superiores como inferiores. Ya. Ahora bien, si hablamos de las articulaciones, vamos a decir que su desarrollo va a ser muy parecido al de los adultos, ya que vamos a presentar las articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Estas se van a desarrollar a partir del mesénquima intersonal. El mesénquima intersonal se va a formar justamente cuando los huesos están en formación y se va a formar entre ellos. Ahora bien, las articulaciones fibrosas, como sabemos, son las que no presentan movimiento. En este caso, el mesénquima intersonal se diferencia en la formación de un tejido fibroso denso.
Un ejemplo de estas articulaciones son las que vamos a encontrar a nivel de la columna vertebral, que no poseen movimiento. Las cartilaginosas presentan un movimiento limitado. El mesenquima intersonal se va a diferenciar hacia la formación del cartílago hialino. Y finalmente tenemos las sinoviales, que como sabemos son las articulaciones que presentan un movimiento muy variado, ilimitado si se podría decir. Ahora bien, el mesenquima intersonal en estas se va a diferenciar periféricamente y centralmente. Periféricamente vamos a tener que se va a formar la cápsula articular. Centralmente van a quedar como que unos espacios huecos, si se podría decir, que van a dar lugar a la cavidad sinovial. Y a la vez, finalmente vamos a tener lugares en donde se va a estar formando la cápsula articular que va a secretar el líquido sinovial para que las articulaciones se lubriquen. Ya. De esta manera hemos terminado el desarrollo del sistema de osteotomía articular. Y para entender un poco mejor, o bueno, más para complementar la explicación, vamos a desarrollar un caso clínico que va integrando algunas malformaciones en los sistemas. ¿Se puede observar? Sí, compañero. Ya. Listo. Entonces, en nuestro caso clínico vamos a tener que un neonato masculino de 24 horas de nacido presenta una caída de la comisura labial derecha durante el llanto. En los antecedentes prenatales podemos decir que el estudio de riesgo preconcepcional y los controles prenatales fueron completos y no han presentado ninguna anomalía. Los antecedentes perinatales podremos decir que en el control ecográfico no se ha hallado ningún problema. Y en los antecedentes postnatales en cuanto al parto podemos decir que la paciente ha tenido un parto eutóxico y este a la vez se ha realizado de manera cultural, que como sabemos es muy aceptado actualmente en el país y a la vez se podría decir que favorece a la madre para que el parto sea más rápido y de mejor manera. Ahora bien, en el caso clínico, para comprender mejor, también hemos incluido la prueba APGAR, en donde podemos observar que en la valoración a los 5 minutos es 7, que va a indicar una depresión leve. Entonces, aquí, ¿qué nomás hemos evaluado? El color de piel, en donde nos dice que el neonato ha nacido con un color rosado. El pulso de la frecuencia cardíaca es menor a 100 sobre minuto, por lo que va a tener una puntuación de 1, ya que lo normal sería mayor a 100 latidos, a 100 pulsaciones por minuto. El tono muscular es bueno, ya que presenta flexión y movimientos activos en cuanto a las extremidades. La respiración es irregular y presenta un llanto débil. Entonces, al sumar todos estos aspectos, tenemos una puntuación de 7 que nos indica una depresión leve. Ahora, en la valoración a los 10 minutos podemos ver una vez más que el color de piel sigue siendo rosado. El pulso o frecuencia cardíaca es mayor a 100 minutos, es decir, aquí el pulso ya se normalizó. La irritabilidad refleja sigue siendo con valor puntuación de 1, ya que hace gestos y presenta un llanto débil. En cuanto al tono muscular, presenta buena flexión y movimientos activos, y la respiración sigue siendo irregular con un llanto débil. Ahora bien, en la segunda puntuación tenemos un 8 que indica un neonato aparentemente normal. Pero en el diagnóstico se remite al paciente al área neurológica por sospechas de parálisis periférica izquierda, ya que como observamos en la imagen, no puede mover la parte izquierda de su rostro. Entonces, en la prueba física se detectan arrugas en la frente con cierre simétrico de párpados, por lo que se va a decir que el funcionamiento nervioso en la cara está normal. En los exámenes complementarios se va a realizar una electroneurografía, la cual demostró latencia y amplitud en el potencial de acción de los músculos depresores del labio. Esto quiere decir que el funcionamiento es correcto. Y una electromiografía que registró la actividad en reposo o con esfuerzo máximo en los músculos depresores del labio. Entonces aquí nos está mostrando que
los músculos depresores del labio van a tener una anomalía en sí, en su funcionamiento. En los estudios complementarios se le ha realizado una radiografía de tórax, en donde se observa la disminución del flujo pulmonar y el corazón en forma de bota, como se puede observar. El electrocardiograma reflejó un ritmo sinusual y crecimiento ventricular derecho. Y los niveles de calcio y fósforo estaban normales en la prueba sérica. Además, en un estudio de cariotipo se mostró una lesión 22 del brazo largo del cromosoma. Unos conceptos a tomar en cuenta es que la electroneurograma es una prueba que se realiza para evaluar la actividad de los nervios a nivel muscular. Ahora bien, el diagnóstico que se le ha dado al niño es el síndrome de Kylie, que es una enfermedad extremadamente rara. Es evidente al sonreír o llorar, ya que va a mostrar una hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca. Entonces, este es el principal problema si hablamos en el ámbito muscular. No presenta, es decir, no se ha dado el desarrollo del músculo depresor del ángulo de la boca. Esta se va a relacionar con malformaciones esqueléticas como la sindactilia, hemivértebra, y hipoplasia del radio. También deficiencias genitourinarias y alteraciones cérvico-faciales, como la micrognatia, fisura palatina, malformaciones de los pabellones auriculares o neuroblastomas. Cabe recalcar que estos problemas en el neonato que hemos estado estudiando no se presentaron, pero pueden estar relacionados con el síndrome de Kylie. ¿Qué tratamientos podemos recomendar? Bueno, van a ser principalmente la cirugía cardíaca, ya que como vimos el niño presentaba un corazón en forma de bota. Terapia del habla, ya que al no tener el músculo depresor del labio, no va a poder hablar correctamente o se le va a dificultar un poco. Suplementos de calcio, esto principalmente para el desarrollo de los huesos, ya que como vimos podía estar relacionado con afecciones de los mismos. Y también recomendaríamos la terapia psicológica, ya que es muy importante para evitar que el niño se pueda sentir mal a causa de su defecto, como es la hipoplasia del músculo depresor del labio. Y con esto terminamos nuestra exposición. Espero que hayan comprendido y que se les haya podido aclarar algunos de los temas que vimos en el anterior semestre. ¿Tienen preguntas de sus compañeros? Ok, Sol. Yo solo tenía una duda que no me quedó claro. ¿En qué se dividía el mesodermo? Bueno, el mesodermo se va a dividir en 3 porciones: la paraxial, la lateral y la somática, el cual a partir de estas se va a derivar el desarrollo osteomioarticular. John está levantando la mano. Sí, doctora, buen día. A mí no me quedó muy claro cómo se desarrollaron los costillos. No sé si me pueden aclarar eso. Claro, las costillas se dice que es como un alargamiento de los procesos vertebrales. Es decir, se van a desarrollar a partir de las vértebras torácicas. Ya, yo tengo una pregunta a los expositores. ¿Por qué es necesario saber la embriogénesis del sistema osteomuscular? ¿En qué me ayuda en el desarrollo, en el embarazo saber estas malformaciones? Bueno, saber el desarrollo del sistema osteoarticular es muy importante, porque, por ejemplo, sabíamos que este sistema comienza por el desarrollo de somitas, ¿verdad? Entonces se dice que un criterio para evaluar primero el tiempo de embarazo, en un principio va a ser contando las somitas. Entonces, por ejemplo, esa sería una parte fundamental. Después vamos a decir que
el desarrollo, por ejemplo, el desarrollo óseo. El desarrollo óseo se va a ir evaluando en las diferentes ecografías. Por ejemplo, a través de medir la longitud del fémur, vamos a saber si es que el niño no va a venir con malformaciones. Al igual, al medir, por ejemplo, la longitud de la nariz, vamos a saber si es que tal vez no viene con una trisomía del par 21. Entonces, por eso es muy importante saber el desarrollo del sistema osteomiarticular, en tiempo, cómo se va dando este desarrollo y cuáles son las mediciones normales. Considero que eso también es muy importante porque igual, por ejemplo, se va a dar la longitud occipucio-coxis, que va a darnos una idea de cuánto tiempo va a tener el embrión o el feto. Entonces, sería eso, Doc. Ya, listo, Nicole. Sí, muy claro. Eso me hace entender que ustedes estuvieron claros en el desarrollo del tema. Pues sí, esa es la función de conocer, de medir los huesos nasales, de ver cómo va el crecimiento del fémur, el acortamiento. Por eso en el momento en que se hace el control del embarazo en una mujer, generalmente la segunda semana de embarazo uno puede ir viendo la longitud a nivel de cada uno de los huesos. ¿Sí? Les agradezco a sus compañeras del tema y vamos a continuar, por favor, con Sol, que le toca acerca del tema de desarrollo fetal. Listo, Doc, ya le compartimos. Ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. En esta mañana les vamos a dar un repaso acerca de lo que es el desarrollo fetal. Este desarrollo fetal va a iniciar en la 9ª semana y va a darse hasta el nacimiento. Algunas características del desarrollo fetal son las siguientes. Aquí vamos a poder ver la diferenciación de tejidos, órganos y sistemas. Igualmente se va a dar un crecimiento acelerado del cuerpo y también se va a dar se va a retrasar el crecimiento justo antes del nacimiento. Ahora sí vamos a empezar viendo en un grupo de 4 a 5 semanas más o menos en estos periodos cómo se va desarrollando el feto hasta el nacimiento. Ya. Empezamos con el periodo de 9 a 12 semanas. En este tenemos que el tamaño de la cabeza es desproporcionalmente grande al resto del cuerpo. Si empezamos por la semana 9, vamos a ver que la cara es ancha, los ojos están todavía muy separados con los párpados completamente fusionados y las orejas tienen una implantación baja. Pasando, y también podemos observar aquí en las imágenes que tenemos las diferentes longitudes, como es la longitud occipucio-coxal, que tenemos de 50 milímetros, una longitud de pie de 7 milímetros y un peso de 8 gramos. Estas longitudes y peso van a ir variando o aumentando conforme pasan las semanas. En lo que es la semana 10, tenemos que las asas intestinales se van a encontrar en un extremo proximal del cordón umbilical, pero para la semana 11, estas asas intestinales vuelven al abdomen. Si continuamos con lo que es la semana 12, la longitud occipucio-coxal casi se ha duplicado, llegando a 87 milímetros más o menos, y ya aparecen los centros de osificación primaria en el cráneo y en los huesos largos principalmente. Asimismo, los miembros superiores ya alcanzan su longitud final y la eritropoiesis que se realizaba en el hígado pasa a realizarse en lo que es el vaso. En este periodo también ya se forma lo que es la orina y esta va a ser eliminada a través de la uretra hacia el líquido amniótico en la cavidad amniótica. Siguiente, por favor. Ya. En el periodo de 13 a 16 semanas, vamos a tener un periodo de crecimiento un poco más rápido y ya se pueden reconocer los genitales en los fetos masculinos y femeninos. En lo que es la semana 14, vamos a ver que la cabeza ya tiene una posición erecta, los ojos también ya miran en una dirección anterior y las orejas ya están implantadas cerca de su posición definitiva. Asimismo, los miembros ya muestran movimientos de coordinación,
porque también los miembros inferiores ya están bien desarrollados. Y también ya aparecen los movimientos oculares lentos en esta semana. Pasando a lo que es la semana 16, las orejas van a sobresalir de la cabeza, ya quedando en su implantación definitiva. Y la cabeza ya se ve con un tamaño un poco más pequeño en comparación a un feto de la semana 12, que tenía el tamaño desproporcionalmente grande. En esta semana se sigue manteniendo la osificación del esqueleto fetal y también ya queda determinado lo que es el patrón del cuero cabelludo durante este periodo. En la parte de las semanas 17 a 20, tenemos un ritmo de crecimiento que se reduce un poco, pero la longitud occipucio-coxal se va a incrementar, pasando de los 160 milímetros en la semana 18 a los 190 milímetros en la semana 20. En la parte de la semana 18, la madre ya puede percibir los primeros movimientos del feto. Y también algo importante que se forma en esta semana es el vernix gaseoso, que es una mezcla de sustancias epidérmicas muertas con sustancia grasa que viene de las glándulas sebáceas fetales. Este vernix va a cubrir toda la piel y la va a proteger. Y también en esta semana en los fetos femeninos ya se comienza a formar el útero fetal y comienza la canalización de la vagina. Pasando a la semana 20, ya es visible el pelo de la cabeza y del cuerpo, al que se le va a denominar lanugo. Este lanugo es un vello fino y suave que va a facilitar la adición del vernix gaseoso con la piel. También ya son visibles las cejas y se forma lo que es la grasa parda. Esta tiene la función de proporcionar calor y otra cosa es que en esta semana en los fetos masculinos ya inicia el descenso de los testículos. Ya, en lo que es la semana 21 a 25. Este es un periodo de incremento sustancial, pero del peso corporal del feto. Y este ya se va a encontrar un poco mejor proporcionado. Con las longitudes, como podemos ver ahí, la longitud occipucio-coxal de 210 milímetros pasa a 230 milímetros en lo que es la semana 25. En la semana 21 y 22 vamos a ver que inician los movimientos oculares que ya son rápidos y ya tenemos reflejos palpebrales de sobresalto. En la semana 22 la piel se encuentra arrugada, pero ya tiene un color rojo o rosado. En la semana 24 las células epiteliales, en este caso los neumocitos de tipo 2, ya secretan lo que se denomina surfactante en las paredes interalveolares de los pulmones. Este surfactante tiene la función de disminuir la tensión superficial en el alveolo, evitando que estos colapsen. Y también va a facilitar la expansión pulmonar del recién nacido. En la semana 25 el feto ya puede nacer, pero hay mucho riesgo a pese a estar en cuidados intensivos por inmadurez del sistema respiratorio. Perfecto. Ahora vamos a continuar con las semanas de la 26 a la 29. Dentro de este periodo ya existe una probabilidad de supervivencia para el feto, pero esta se va a dar solo si el feto entra a cuidados intensivos en el momento de su nacimiento. Igualmente, solo existe probabilidad de supervivencia cuando los pulmones y la vascularización pulmonar del feto se encuentran desarrollados lo suficientemente como para poder realizar un intercambio gaseoso adecuado. Asimismo, también se encuentra en proceso de maduración el sistema nervioso central. En estas semanas lo que va a poder hacer el sistema nervioso central es ayudarle con movimientos respiratorios rítmicos al feto. Durante la semana 26 nosotros vamos a poder ver que el feto tiene sus ojos abiertos, va a poder abrirlos y también va a tener ahora ya formadas sus pestañas, ya podemos verlas. Asimismo, va a iniciar el crecimiento de las uñas de los dedos de los pies y va a ir creciendo tejido adiposo subcutáneo, es decir, va a aparecer grasa debajo de la piel del feto para poder mantener su calor. Durante la semana 26 nosotros vamos a poder apreciar que la piel del feto es mucho más arrugada que antes. Igualmente vamos a seguir apreciando esta grasa bajo la piel y va a iniciar la eritropoiesis en la médula ósea. Esto quiere decir que inicia la producción de glóbulos rojos.
Como podemos notar en sus longitudes, vamos a ver que en estas semanas va a tener un gran aumento de peso, pasando de 1000 gramos en la semana 26 hacia el final de estas semanas con un peso de 1300 gramos. Continuamos con las semanas de la 30 a la 34. En estas semanas nosotros vamos a poder apreciar que el feto tiene una piel rosada, esta también va a ser suave y va a ser lisa. Asimismo, los miembros del feto van a poder apreciarse como rechonchos. Esto quiere decir que van a tener un aspecto como gordito. Luego continuamos con la semana 30, en la cual las uñas de los dedos de los pies y de las manos ya se encuentran completamente formados. Y también podremos ver que el feto ya tiene un reflejo pupilar. Igualmente, el feto va a empezar a tener un aspecto rollizo. Esto quiere decir que su aspecto va a ser sano, va a ser saludable. Durante la semana 32, con la acumulación de grasa bajo la piel, vamos a poder notar que el 8% de tejido adiposo va a conformar el peso corporal total del feto. Igualmente, un factor que cabe destacar, que es muy importante en la semana 32, es que si el feto nace por parto prematuro, ya puede sobrevivir. Durante estas semanas también podemos notar un aumento de peso bastante significativo. Como podemos ver al inicio, el peso es de 1700 gramos y para terminar a las 34 semanas va a tener un peso de 2100 gramos. Siguiente, por favor. Por último, vamos a tener el periodo de las 35 a las 38 semanas preparándose para el nacimiento. Durante este periodo, el sistema nervioso ya se va a encontrar maduro. Lo que significa es que ya va a poder realizar funciones de integración. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el feto ya va a poder ya va a poder experimentar estímulos sensoriales. Igualmente, como explicamos en el anterior periodo de semanas, el feto va a tener un aspecto rollizo, el cual va a ser un aspecto sano, saludable, que el feto se encuentra en buen estado de salud. Asimismo, vamos a tener una orientación espontánea de la luz. El feto ya va a poder ver la luz antes de su nacimiento. Durante la semana 36, nosotros vamos a ver que existe una pérdida parcial y total del anugo, que como se explicó anteriormente, es el vello corporal fino que se encuentra recubriendo a todo el cuerpo del feto. Igualmente podremos ver que tanto el perímetro del cráneo como el perímetro del abdomen van a ser casi iguales, van a ser casi los mismos. Como podemos apreciar en la imagen, también podemos ver que durante esta semana los miembros del feto ya se encuentran flexionados y se encuentra colocándose en posición para el nacimiento. Durante la semana 37 y 38 vamos a poder notar que la longitud del pie es mayor a la longitud del fémur fetal. Igualmente, aquí podremos notar que va a haber una prominencia del tórax. Junto con esto, va a haber una protrusión de mamas. Igualmente, se van a poder ya notar los conductos inguinales. Otro factor que cabe destacar de estas últimas semanas es que se va a dar un detenimiento del crecimiento, pero este va a aumentar para poder dar un peso normal durante el nacimiento. Como podemos ver, al inicio de esta semana va a pesar 2.900 gramos y va a terminar con 3.400 gramos, que es más o menos el peso normal para el nacimiento. Por último, vamos a revisar algunos factores que van a influir en el crecimiento fetal. Como se mencionaba durante los teratógenos, vamos a tener teratógenos que son externos del medio externo, como son, por ejemplo, el tabaquismo, alcohol y drogas. Todos estos factores externos, bueno, estos tres que acabo de mencionar, van a provocar un retraso del crecimiento intrauterino. Igualmente, el tabaquismo puede provocar un retraso del crecimiento. Esto quiere decir que cuando el feto, digamos, debe tener un peso determinado, en este retraso del crecimiento va a pesar 200 gramos menos del normal por cada semana que transcurre. Asimismo, se puede dar un labio leporino y un paladar hendido. El alcohol y drogas también van a causar este retraso de crecimiento intrauterino, igualmente pueden provocar lo que es el síndrome alcohólico fetal. Ahora vamos a ver otras causas, otros factores que influyen en el crecimiento fetal, como es el embarazo múltiple. Una mujer que se encuentra embarazada de mellizos o de gemelos no va a poder darles el aporte nutricional normal, ya que este no va a poder atravesar la placenta de ambos fetos. Normalidad, es por ello que igual van a tener un peso corporal inferior. Asimismo, vamos a tener, por último, factores que son genéticos, que también pueden causar retraso del crecimiento intrauterino por genes, por ejemplo, de transmisión recesiva. Como conocemos las trisomías, como es la trisomía del par 21, que causa el síndrome de Down.
Y muchas gracias, esta es nuestra bibliografía. Listo, gracias. ¿Tienen alguna pregunta a sus compañeros hacia los expositores? A ver, tenemos ahí a John. Sí, doctora, ¿me podrían decir en qué semana el feto puede sobrevivir si es que es prematuro? Bueno, durante la semana del periodo de la 26 a 29 semanas ya puede sobrevivir, pero solo si se encuentra en cuidados intensivos y si sus pulmones ya se encuentran lo suficientemente formados. Igualmente, con esto quiero decir que sí existe mucho mayor riesgo de que fallezca, pero cuando hablamos ya de la semana 32, aquí sí ya puede sobrevivir el feto si nace prematuro. Tenemos a Naidelin. Buenos días. Mi duda era si me podrían ayudar con el peso normal eh, por el que ya nace un bebé, o sea, el peso en el que cuando nace podemos decir, este es un peso normal y este tiene, y si sobrepasa o disminuye sería sobrepeso o desnutrido. Sí, por ejemplo, el peso normal al que un bebé ya puede nacer sería de los 2.600 hasta los 3.500 gramos, porque ya adquiere el peso suficiente y la capacidad suficiente para cumplir todas las funciones de movimiento, de respiración y todo eso. Ok, si no hay más preguntas, yo tengo una pregunta para todos ustedes, incluyendo a los expositores. ¿Hasta qué semana de embarazo puedo dar maduración pulmonar? Nos comentaban sus compañeros, ustedes, Nicole y Sol, que se puede los pulmones hasta cierta semana y empiezan a secretar el surfactante y entonces ya se puede ir llamando lo que así se denomina como maduración pulmonar. Entonces la maduración pulmonar llega a ser hasta tal semana y después de esa semana si llegan a ser el feto o no va a tener distrés respiratorio, ¿hasta qué semana ocurre eso? Es decir, si se me ocurre, hasta en la semana 26 del bebé va a nacer, y ya no va a necesitar maduración pulmonar. ¿Hasta a qué semana ocurre eso? Sol. Disculpe, yo había leído que esto se daba ya en las últimas semanas, más o menos de la 35 a la 37 terminaban de madurarse los pulmones. Ya, muy bien, gracias Sol. Sí, esa es la respuesta. A partir de la semana 35, nosotros ya la persona en teoría ya no necesita maduración pulmonar, ¿sí? Todo lo que sea menos de las 35 semanas, 35, 34, 33, 32 semanas de embarazo, se sugiere por la parte médica darle la maduración pulmonar que se lo hace, no sé si ustedes investigaron con qué hacen maduración pulmonar. Se lo hace con corticoides, ¿no? Con la dexametasona. Entonces, o con la betametasona. Entonces, lo hacen la maduración pulmonar hasta la semana 32, 35, generalmente se lo suele realizar. Ya pasada esa semana, si el bebé tiene 36, 37, 38 semanas, ya no requiere esto, ¿sí? Entonces, sí, es un dato bastante importante porque hago hincapié en esto. Generalmente los médicos a veces se nos olvidan estos detalles y cuando el bebé tiene 36 semanas le sugerimos a la mamá que hay que hacerle maduración pulmonar. Ya no tiene razón, ¿sí? Todo esto nos va permitiendo, nos va haciendo saber para qué es, por qué debo dar maduración pulmonar a esta edad, por qué debo a la semana 20 visualizar o ver en un eco anatómico algún tipo de malformación, por qué hasta la semana 12 debo ver la translucencia nucal, ¿sí? Entonces, esta es la importancia del desarrollo embriogénico, ¿sí? Entonces, agradezco a sus expositoras, a Sol y a Nicole, en cuanto al desarrollo fetal. Y como les había comentado, debemos seguir avanzando en cuanto a embriología.
Déjenme, les voy a empezar a compartir en lo que nos corresponde, en los que nos compete el día de hoy, en desarrollo de cara. Como habíamos quedado, me voy a encargar de dar la parte normal, por así decirlo. Y ustedes, a los compañeros que les toca acerca de malformaciones de ojo y oído, ¿ya les di los nombres de quienes lo iban a hacer o no nos repartimos de eso todavía? Yo dio los nombres. ¿Verdad? Que ya dio los nombres. Ah, ya, gracias. Estaba en la duda. Ah, ya, porque no los tengo aquí anotados, por eso fue la pregunta. Listo. Entonces, en lo que nos corresponde hoy es acerca del desarrollo de la cara. Sí, entonces como sus compañeros ya bien nos lo vinieron recalcando, en el desarrollo normal a nivel de lo que compete estructuras de cara que vamos a ver hoy, de oídos, que vamos a ir viendo en el transcurso de estos días, lo que se va viendo es la relación que tiene cada uno de este tipo de formaciones. Miren, aquí podemos ver que el desarrollo de la cara se da generalmente a partir de la 4ª semana de embarazo, ¿sí? Esto se va dando de la 4ª a la 8ª semana. Podemos ir viendo, miren, cada uno de estos gráficos se va a ir relacionando con los diferentes procesos. Hay un proceso frontonasal, que es lo que se puede visualizar aquí, que está de color verde. Un proceso maxilar, ustedes pueden ver que este es en una vista frontal y este es en una vista sagital, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos aquí. Entonces, el proceso maxilar que está de color amarillo, ¿sí? Y el proceso mandibular, tomando en cuenta que todo esto es en la región encefálica, ¿no es cierto? Ustedes recuerden que esto ya se va formando de prosencéfalo, encéfalo, mesencéfalo. Entonces, todo esto ya lo vamos revisando en el prosencéfalo. De tal forma que esto está formado por 5 primordios faciales alrededor del estomodeo. ¿Sí? Tiene un proceso frontal, 2 procesos maxilares. Aquí los 2 procesos maxilares. Tiene 2 procesos mandibulares. Ambos todos son bilaterales. Entonces, si hay algún tipo de malformación en este nivel, no sé, se me ocurre que las células migran, miren, vamos viendo cómo siguen migrando las placodas nasales, cómo se van agrupando. Si existe algún tipo de alteración en esta migración celular, obviamente se van a ver las malformaciones. En la región central que se puede observar aquí, en la figura A, aquí se puede ver que existe un espacio que se denomina el estomodeo, que posteriormente ustedes van a ir viendo que va a ser el lugar donde se van a ir imaginando las células y donde se va a ir formando todo lo que es la cavidad oral, ¿sí? Y bueno, acá abajo obviamente se puede ver lo que son la parte ya donde se va a ir formando la prominencia cardíaca, ¿ya? Entonces, el proceso frontonasal, que es lo verde, va a rodear la parte ventrolateral del prosencéfalo. Entonces, miren, acá abajo en la figura en B, esto empieza a rodear. Y lo que tenemos aquí en la parte arriba va a formar lo que es la frente. Hacia abajo va a ser el proceso nasal, que va a dar el límite rostral, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí en esta parte, va a ser la parte del rostro. El estomodeo va a ser el que nos va a dar posteriormente la formación de la nariz, como les decía, y posteriormente también la parte de la cavidad oral. El proceso mandibular, que va a ser la parte, que es el límite inferior del estomodeo, que obviamente, como su nombre lo indica, va a ser el que va a formar la mandíbula. ¿Sí? Al final del periodo embrionario, la mayoría, como ustedes pueden ver acá aquí ya en las semanas, como vamos viendo a partir de los días 24, 28, 31,
ya se puede ir observando que la cara tiene un aspecto ya como de un humano, ¿no? A pesar de que se va viendo que a nivel de los procesos nasales, donde van a ser las fosas ópticas, como ustedes pueden ver acá en la figura C, el ojo generalmente están separados, pero a medida que esto va, el feto o el embrión va creciendo, todo esto va migrando hacia la parte central. La mandíbula y el labio inferior son las primeras partes que se van a ir formando. Entonces recuerden los procesos maxilares, la parte que está en amarillo y el proceso mandibular son lo que se va a ir formando inicialmente. El proceso mandibular, como ustedes vieron, ese se va a mantener. Y la parte de los procesos mandibulares van a ir migrando hacia la parte central y van a formar el hoyuelo de la barbilla, que generalmente ese hoyuelo de la barbilla que nosotros tenemos, no se quiere pasar la imagen, déjenme ver. Este es por la falta de fusión incompleta de estas prominencias. No quiere correr. Ya. Entonces aquí se puede visualizar, miren, que en la parte lateral, por así decirlo, tenemos las prominencias nasales, que estas se van a ir agrupando y van a ser una prominencia medial, aquí en esta parte, y una prominencia lateral, ¿sí? Esto va a irse formando todo lo que es las fosas nasales. Y aquí es lo que les denomina el surco nasolagrimal. Esto es a los 33 días, ¿no? El proceso frontonasal es un engrosamiento del ectodermo. Esto es, el ectodermo se va a ir engrosando de tal forma que va a ir formando lo que son las prominencias nasales y se van a ir juntando y formando los primordios nasales. A partir de la 5ª semana, la prominencia nasal lateral, esta va a ir formándose con el surco nasolagrimal, como lo vieron aquí. En la figura en D se puede ver que aquí hay el surco nasolagrimal a nivel del proceso maxilar, donde se va a ir formando también lo que es, recuerden que en las partes laterales de ambos lados tenemos los procesos ópticos, ¿no? Los ojos están separados, están todavía a ambos lados. Los procesos nasales, que acá en la parte central todo lo que se va a formar, la boca y la cavidad oral y la nariz. ¿Sí? Entonces, si hay algún tipo de malformación, que ya nos van a ir hablando sus compañeros, todo esto va a tener relación a lo que se van a ir fusionando en estos niveles. En la 5ª semana, como les venía diciendo, los primordios de las orejas, ya vamos a ir viendo acá en la figura, en la parte de la E, ¿sí? Se puede ver que el conducto auditivo externo, miren, se va a ir formando en la parte, por así decirlo, por debajo del proceso mandibular, ¿sí? Y esto va a dar lugar al conducto auditivo externo y tiene los montículos auriculares. Esta también tiene mucha relación en cuanto a las malformaciones que sus compañeros que corresponden van a ir hablando de malformaciones a nivel de oreja, de cómo ocurre esto, cómo esta evaginación, este movimiento celular no permite que se vaya formando la parte normal. Entonces, miren aquí, en la figura en F a los 40 días, ya se va viendo la frente, que les había diciendo que el proceso frontal va tomando relación a lo que es frente. En la parte de las fositas ópticas ya se van a ir habiendo unas prominencias que van a formar lo que son párpados. Aquí en la región central tenemos en el proceso frontal lo que es el orificio nasal con la unión tanto de los procesos nasales medial y lateral que se van a ir fusionando, y la mandíbula, que esta se mantiene como la base del estomodeo, ¿no? Recuerden que esta es el espacio que va a llegar a formar además
lo que es el segmento donde se va a ir fusionando los labios, donde se va a unir, miren, aquí en la figura, en la figura G, como a los 48 días los procesos oculares, los procesos ópticos que estaban más laterales ya se van colocando en la región central, ¿no es cierto? Y los procesos nasales, estos se van a ir juntando y van a ir dando el proceso nasal y el proceso nasal medial y lateral van a irse juntando con un engrosamiento del ectodermo. Si existe en este paso algún tipo de falta de migración, va a quedar aquí un hoyuelo y las malformaciones, las fisuras, ¿no es cierto? Miren aquí en la figura en H. Se puede ver cómo, si ustedes recuerden, hay una malformación que es la fisura nasal o la fisura que puede haber hasta la región del paladar, que va a haber una abertura completa, ¿sí? Entonces aquí se puede visualizar este mal cierre si ocurriría aquí algún tipo de malformación. Esto. En cuanto a la quinta semana, las orejas. Miren acá en la parte lateral que nos va presentando en su lado derecho de las pantallas, tenemos el conducto auditivo externo que se va a ir formando en la región basal del proceso mandibular. Posterior a ello, esto va a ir migrando y va a ir aumentando y formando lo que es el oído externo y todo lo que corresponde al conducto auditivo. Esto generalmente ya sus formaciones, todo esto se viene dando desde la semana 4, la 5, la 6, la 7 y hasta la 8. ¿Sí? Estos engrosamientos, como bien ya nos dijeron sus compañeros, tienen mucha relación con el ectodermo. Hasta la semana 7 y 10, que se fusionan completamente las prominencias mediales y laterales, lo que causa que las células mesenquimatosas se vayan mezclando y den continuidad al maxilar y al labio superior. El tiempo que separa, y al tiempo esto separa las fosas nasales del estomodeo. Entonces, lo que ocurre en la parte acá abajo al final, lo que tenemos en la figura en la H, perdón, ya me sale de aquí. Entonces, al haber esta mala fusión, puede ocurrir lo que son las fisuras, ¿sí? El segmento intermaxilar, o que se denomina como filium del labio superior, va a formar lo que es el paladar primario. Sí, entonces si hay alguna malformación en el cierre en este momento, a las semanas, como ya les veníamos viendo en los días 40, 48, 52, esto va a ir ocurriendo malformaciones en el labio superior. Los tejidos mesenquimatosos lo van a formar el maxilar y la mandíbula. Y a las 14 semanas, la nariz y la mandíbula alcanzan sus características normales. ¿Sí? Eso en cuanto a la formación de los procesos nasales, del proceso maxilar y mandibular. Los ojos se van a desarrollar hasta los 22 días. Su principal tejido que va a formarlo es el neuroectodermo, y este va a estar dado por el ectodermo superficial, el mesodermo y células de la cresta neural, que obviamente necesitan células de la cresta neural porque ustedes recuerden que ya vimos la base del sistema nervioso, como este se va formando la neurulación y la gastrulación, ¿no es cierto? Como esto va a ir uniéndose y va a ir formando lo que tiene que ver con la parte de los ojos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta en cuanto a esta formación embriológica de las estructuras oculares en la cara, oídos y nasal. Listo. Entonces, me dicen que tienen sus compañeros. Vamos a avanzar, por favor, a sus compañeros que les corresponde en cuanto a malformaciones del ojo y oído, para que nos ayude, por favor, con la exposición.
Doctora, ¿sí me escucha? Bueno, sí. Sí, sí la estamos escuchando. Ya, a ver, entonces vamos a iniciar. Bueno, buenos días, doctor y compañeros. A mi compañera y a mí nos tocó de exponer acerca de las malformaciones congénitas de los ojos y oídos. Para la siguiente, por favor. Ya, bueno, para tener una idea, vamos a hablar acerca del desarrollo de los ojos y los oídos en general. Los ojos, como ya mencionó la doctora, se van a desarrollar desde el día 22, cuando aparecen los surcos ópticos. Estos van a tener 4 orígenes, que es el neuroectodermo del prosencéfalo, el mismo que se va a diferenciar posteriormente en la retina, en las capas posteriores del iris y en el nervio óptico. Y también va a tener otro origen que es el ectodermo superficial de la cabeza. De aquí se va a formar el cristalino y el epitelio corneal. También va a tener el mesodermo, que va a estar situado entre el neuroectodermo y el ectodermo. Esta va a dar origen a la cubierta fibrosa y vascular del ojo. Y por último, las células de la cresta neural. Estas células van a migrar al mesénquima y se van a diferenciar en las coroides, en la esclerótica y en el endotelio corneal. Bueno, los oídos se van a constituir por 3 partes anatómicas: el oído interno, el oído medio y el oído externo. El oído interno va a captar, bueno, va a transformar las ondas de sonido en impulsos nerviosos. El oído interno va a estar constituido por el órgano vestíbulo-coclear. El oído medio, en cambio, va a servir como un conducto entre el oído externo y el oído interno. Este va a estar constituido por los 3 huesecillos que normalmente conocemos del oído, que van a ser el martillo, el yunque y el estribo. Y el oído externo, que va a ser el encargado de captar el sonido, va a estar constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la capa externa del tímpano. Aquí lo que podríamos recalcar es que el oído interno va a ser el que primero se va a formar. Su formación inicia en la 4ª semana y va a alcanzar su forma normal entre las 20 y 22 semanas. La siguiente, por favor. Ya, entonces, al iniciar con las malformaciones oculares, bueno, existen muchas, pero vamos a recalcar solo algunas. Bueno, el coloboma, como podemos ver aquí, se va a dar por la ausencia del cierre completo de la fisura óptica. Entonces, debido a esto, va a quedar una abertura en las estructuras oculares. El cierre completo de la fisura óptica en condiciones normales se da en la 7ª semana. El coloboma puede aparecer en cualquier estructura ocular, puede ir desde la córnea hasta el nervio óptico. También, bueno, el coloboma se puede generar por un factor ambiental o también por un problema hereditario. Hay muchos colobomas, pero el coloboma del iris es el más frecuente y también se puede presentar el coloboma del párpado. Bueno, como podemos ver en la imagen, va a ser como, bueno, la pupila va a tener como forma de una cerradura. Ya, también se puede presentar el desprendimiento de la retina. El desprendimiento de la retina va a ocurrir cuando no se da una fusión correcta entre las capas internas y externas del cáliz óptico en el periodo fetal. Este desprendimiento de la retina generalmente se lo observa con otros síndromes. Pueden ser el síndrome de Down o el síndrome de Marfan. La separación que se presenta aquí entre estas capas puede ser parcial o también puede ser completa. Aunque se dé este desprendimiento, la retina neural va a mantener su vascularización sanguínea. Este desprendimiento generalmente se da porque, se da por la velocidad de crecimiento desigual que tienen las 2 capas retinianas. Entonces, como consecuencia, vamos a tener este desprendimiento. Siguiente, por favor. Ya.
Bueno, también vamos a tener la membrana iridopupilar resistente. ¿En qué consiste esto? Aquí vamos a poder ver que los restos de la membrana pupilar pueden persistir pueden persistir cubriendo la superficie anterior del cristalino. Esto durante el periodo embrionario y también en la mayor parte del periodo fetal. Bueno, vamos a ver que se presentan como unas bandas de tejido conectivo que nos van como que a obstacularizar la pupila, pero esto no va a intervenir con la visión. Estas bandas con el desarrollo normalmente suelen atrofiarse y desaparecer. Ya, para poder normalizar esto, en algunos casos se acude a cirugías o al uso del láser, que esto es más por una situación estética. Ya. También podemos presentar la persistencia de la arteria hialoidea. Bueno, la arteria hialoidea, como vamos a ver, bueno, la arteria hialoidea va a tener una parte distal y una parte proximal. Su parte distal normalmente se va a degenerar, ya que su segmento proximal se va a convertir en la arteria central de la retina. Entonces, esta arteria en algunos casos no se degenera y va a persistir ahí. Esto va a formar un cordón o quiste. Bueno, en la mayoría de casos que presentan la arteria hialoidea pueden presentar también una microftalmia, que ya le iremos explicando posteriormente. Bueno, aquí en la imagen tenemos una vista interna y podemos también apreciar el punto o la mancha de Mittendorf. Ya. Esta mancha va a ser el resto embrionario de la arteria hialoidea embrionaria, que va a estar presente en la cápsula posterior del cristalino y normalmente se va a ver como una mancha blanquecina circular por la parte de afuera. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, también podemos presentar las cataratas congénitas. Naomi, una cuestión. Por cuestión de tiempo, ya mismo se nos va a terminar el tiempo, ¿sí? No sé si hasta aquí tienen sus compañeros alguna pregunta para mañana continuar con esto, ¿sí? ¿Tienen ustedes alguna pregunta en relación a lo que su compañera nos ha ayudado con la exposición? Naomi nos ayudó hoy con la exposición de malformaciones. Por favor, les recuerdo que el día de mañana, bueno, no mañana, todos los días debemos ir repasando todo lo que es la parte embriológica, porque como ustedes bien saben, se va a ir evaluando todos los días, ¿sí? Entonces, por favor, les sugiero, les recomiendo que vayamos avanzando en este tema, no se dejen acumular. Mañana vamos a continuar con Naomi con su exposición para no cortarnos en media exposición o quedarnos a media con esto, ¿sí? Si están todos ustedes de acuerdo. Por favor, revisen en cuanto a los temas que se van a manejar, que vamos a ver igual el día de mañana. Ya se dividió de igual manera el grupo que le toca mañana las otras malformaciones, debe estar preparado con este tema para evitar contratiempos. Sí, les voy a dar estos 10 minutos para que se organicen de igual manera. Si tienen alguna cosa, algún tema que deben ir revisando, revisen la materia, estudien y preparando las exposiciones, ¿sí? Entonces vamos a quedar en eso. Nos vemos el día de mañana. Si no hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? Ya. Entonces que tengan un buen día. Nos vemos el día de mañana. ¿Verdad? Mañana vamos a ir con el tema de cara. Así es, porque todavía no hemos terminado este tema. Listo. Que tengan un buen resto de día. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, Doc.